Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Buenos días con todos. ¿Qué tal, Viviana? ¿Cómo estás? Buenos días. Julio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerald también. Bienvenidos, bienvenidos por aquí. Muy bien, buenos días con todos. ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal, Aldric? Buenos días. ¿Cómo estás por ahí, Gerson? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenos días con todos. Estamos conectándonos, vamos ingresando para poder culminar hoy día. Hoy día vamos a culminar la unidad número uno, que es la que está relacionada con la parte de interconexión y la parte de corriente eléctrica que hemos estado analizando en estas semanas. Vamos a terminar de hablar sobre el ejercicio que estuvimos trabajando estas dos últimas semanas. Hoy lo culminamos. Y recuerden que ahora en la tarde, a las 5:30, con el primer grupo, y a las... A ver, si es que vamos a sacar la memoria. 5:30 el grupo uno y 7:30 el grupo 2. Ok, el grupo 2 7:30. Tenemos... esto es... Sí, ¿no? Sí, sí es. 5:30 y 7:30. Ok, vale. Sí, tenemos los dos grupos para poder nosotros trabajar el laboratorio. La idea es poder poner en práctica lo que estamos analizando aquí y poder hacer la distribución, poder hacer conexiones, poder hacer la medición, poder ver un poco lo que era este trabajo con los amplificadores y si es que hay un patch panel, poder hacerlo. Eh, Lucio me pregunta sobre el cambio de horario. Solamente, ya esto ya lo había comentado antes, solamente yo tengo 10 por grupo, no puedo tener más de 10 en un grupo. Entonces, si es que alguien por alguna razón X no puede ir en el primer grupo o en el segundo, puede, ahí las listas son públicas, pueden intercambiar, ¿ya? Solo que cuando lleguemos y vea la lista, te voy a preguntar con quién has cambiado, pero no puedo tener más de 10, ¿ok? Si hay 11 o 12, esos que no son del turno tendrán que esperar su turno, ¿ok? Entonces, si hay algún cambio, tiene que ser interno y tengo que respetar tener máximo 10 alumnos por grupo. Eso es la única regla, ¿ya? ¿Ok, Luis? Ok, perfecto. Si hablaste con un compañero, todo bien, no hay ningún problema. Bien, entonces vamos a comenzar. Chicos, comenzamos para poder cerrar esta primera parte. Creo que nos va a alcanzar tranquilos la hora para poder terminar y responder cualquier duda o consulta que pueda surgir antes de ir al laboratorio. Bien, recuerden que aquí están los laboratorios publicados. Tenemos aquí los grupos, ¿ya? Y los horarios. Ahorita me acabo de dar cuenta que por alguna razón yo juraba que esto iba a ser de 5:30 a 9, pero veo que en realidad terminó 9:20 con cada grupo. Pues no es un problema, pero estaba pensando en algunos de ustedes que toman autobuses a zonas lejanas, pero ya. Ok, voy a preguntar, creo que no se puede antes. Pero bueno, ok, ahí están los grupos publicados, por favor, revísenlos. Entonces, sobre lo que vamos a trabajar hoy, ya, sobre lo que vamos a hacer en el laboratorio, aquí en tareas hay una actividad que se llama Laboratorio uno, ¿ya? Entonces, entren al Laboratorio uno y tienen aquí un diagrama de lo que vamos a conectar, ¿ya? Y luego aquí abajo tenemos también la lista de los equipos que vamos a necesitar. Incluso hay un pequeño diagrama que dice desde Asia, para poder tener claro cómo vamos a hacer las conexiones. Entonces, por favor, traten de tener esto a la mano ahora más tarde. Desde el celular,
no hay ningún problema. Si quieren, desde el celular estar observando las conexiones, porque son conexiones que les van a hacer ustedes. Yo no voy a conectar nada, lo van a tener que conectar todos ustedes por equipos. Entonces, si necesitan tener la guía en un lapicero, perdón, en un celular, en una tableta, en buena hora. Si quieren, imprímanlo y tráiganlo impreso. De hecho, va a ser mucho más fácil para que hagan las conexiones, ¿ok? Pero esto es de lo de la noche. Ya, por favor, ahí está publicado por si alguien quiere ir leyendo o quiere revisar qué es lo que vamos a ver más tarde. Sobre la tarea, el trabajo grupal que van a hacer ahora también ya está publicado incluso desde hace una semana. Aquí están los grupos publicados, son 4 grupos. Aquí está la actividad que van a realizar. El modelo que van a usar para la tarea son Aeros 12 y el modelo Aeros 50, perdón, y el modelo de subs es el LX218C, que ese es similar al que vamos a ver ahora más tarde, pero este es pasivo, el que tenemos en el auditorio es activo. Quiero que noten que aquí dice que para los agudos van a usar el PowerSoft K3, para los medios el K6 y tanto para el grave 1 como el grave 2 que tiene la caja usarán el Soft K10. Y para los subwoofers van a usar el PowerSoft K20. No les pongo aquí, ojo, importante, no les estoy colocando la cantidad de amplificadores. Ya, no significa que van a usar un amplificador en total. La cantidad de amplificadores lo van a determinar ustedes, dependiendo si están trabajando a 4 ohms, si están trabajando a 8 ohms, o si están trabajando a 2 ohms o a 2.6. Lo van a determinar ustedes. Dependiendo de cómo determinen la impedancia de trabajo, usarán la cantidad de amplificadores que ustedes necesiten. Y según la cantidad de amplificadores que necesiten, pues les va a dar un consumo de corriente determinado. ¿Ok? Así que eso va a depender de cada grupo que estará explicado en el trabajo. Es duro que todos los grupos trabajen exactamente igual. Así que tengan cuidado con copiar para no estar cancelando ni tachando trabajos. Luego tienen aquí el sistema de monitoreo. Está explicado. Vamos a usar básicamente los mismos monitores que estamos usando aquí en la tarea en la que estamos trabajando juntos. 8 monitores SRX 18P y 5 monitores SRX 815P. Están distribuidos aquí, como pueden observar, en varias mezclas. De hecho, son 6 mezclas. Aquí en la última me olvidé de poner Mix 6. Y luego tenemos los amplificadores de instrumento. ¿Ok? Esta tarea es para que la desarrollen a partir de hoy hasta el domingo. ¿Ya? Hasta el día domingo. Es grupal y tiene que subir. Solo el delegado de grupo va a subir la tarea. O una sola persona. No necesito que lo suban todos. Bien. Dicho eso, arrancamos para culminar con la última parte de nuestro ejercicio. Entonces, la respuesta 1, que decía realizar un diagrama del flujo de señal del sistema de sonido completo, ya lo hemos terminado. Ya hemos hablado de la conexión que hay entre la consola, el crossover, los amplificadores, el patch panel. Hemos hablado bastante de la interconexión entre ese patch panel y los amplificadores. Hemos hecho varios dibujos adicionales al que está aquí en pantalla y cómo se interconecta esto con las cajas y cómo están trabajando las cajas de forma interna. Hemos hablado de que tenían modo pasivo, modo activo, que hemos movido el switch para que esto esté en modo biamplificado, etcétera. ¿Ok? Si alguien no recuerda, puede revisar por favor las clases pasadas, que nos hemos demorado bastante explicando todo esto. Y también hemos explicado el flujo de señal de los monitores que son autoamplificados y que solo requieren poder enviarle una señal de línea para que estos puedan funcionar y luego conectar la parte de corriente. La pregunta 2 dice realizar la distribución de carga eléctrica del sistema de PA, que es básicamente esta parte de acá que trabajamos la semana pasada. Y estuvimos viendo de que el consumo eléctrico de un equipo dependía de 3 factores. Uno de ellos es la impedancia de carga, otro de ellos era la tensión de alimentación eléctrica y la última, el tipo de señal de prueba o exigencia que estamos teniendo con nuestro amplificador. En nuestro ejemplo dijimos que los agudos iban a trabajar a 4 ohms, los medios a 2 ohms y los bajos a 4 ohms. Esta selección de impedancias de trabajo la hemos obtenido de la primera parte del ejercicio de la pregunta 1, ¿ok?
Teniendo eso en mente, también nosotros sabíamos que estamos trabajando en Lima, Perú, por lo que la tensión a la que estamos conectando los amplificadores es 230 voltios. Y luego, por un sistema de precaución excesiva, estamos eligiendo el consumo más alto que pueda tener nuestros amplificadores, que es de 1/3 de potencia. Es decir, cuando tenemos un nivel de clipping excesivo dentro de nuestro amplificador, pues podemos tener un consumo hasta de 1/3 de potencia. Teniendo en cuenta esos factores, determinamos de que el macro 5000 a 4 ohms con una tensión de 230 y a 1/3 de potencia está generando un consumo eléctrico máximo de 9.5 amperes. El macro 9000 a 2 ohms a 230 voltios con un consumo de 1/3 de potencia estará generando un consumo máximo de 13.6 amperes. Y en el caso del macro 12000, que es de los bajos, a 4 ohms, con 230 voltios, a 1/3 de potencia, pues estaría consumiendo 18.7 amperes. Y eso sería lo que consumiría cada amplificador. Recuerden que estos datos los obtuvimos de precisamente el manual de consumo eléctrico de nuestro amplificador, donde hemos obtenido esos valores para el macro 5000 de 9.5, para el macro 9000, 13.6 y para el macro 12000, 18.7. ¿Ok? Luego mencionamos de que en el caso de los racks, habíamos armado 2 racks, un rack que iba a estar para el lado derecho y un rack que iba a estar para el lado izquierdo. Mencionamos que habíamos armado 2 racks para colocar cerca de los parlantes de cada zona del escenario para evitar tener una pérdida de potencia debido a los cables para cada uno de los parlantes y evitar que quizás un lado parezca menos potente que el otro solo por la pérdida de cable que existe en conexiones de baja impedancia. Entonces, ¿cuánto consume cada rack? Como cada rack es igual, y ustedes suman 9.5 más 13.6 más 18.7, esto nos da un aproximado de, ¿cuánto nos da? Aproximadamente 38, 38 amperes, como 38, 35 amperes por cada fase. ¿Cuánto consume todo? Consume 83 entre 2, pues tendríamos 41, ¿no? 41. En teoría suma 41 amperes cada 41.5, 41, sí, casi 42 amperes cada rack, si estuviéramos en viendo el consumo de cada uno por separado. Todo junto está consumiendo, si ustedes suman todos estos valores, 9.5 por 2, 13.6 por 2, 18.7 por 2, sumado, nos da un consumo de 83.6 amperes. Lo que significa que si nosotros tuviéramos una conexión monofásica, tendríamos que estar conectados a un cable que sea capaz de soportar 83.6 amperes. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da un consumo de potencia, eso para el grupo electrógeno, de casi 20 kilowatts, ¿ok? O sea, 19.228 watts de consumo eléctrico, que es básicamente lo que va a percibir nuestro motor. O sea, necesitamos como mínimo 20 kilos para poder soportar todo el PA. Bien, sin embargo, nosotros tenemos una conexión trifásica, que es básicamente lo que hemos estado trabajando. Esta representación que yo he hecho aquí muestra la entrada de nuestro rack, que podría ser por un conector, por ejemplo, de tipo ZTAC de 4 pines, o podría ser quizás conectores independientes de tipo, se me fue el nombre, los que son los chupones. ¿Quién me ayuda con el nombre rápidamente? No los ZTAC, sino los que son los CamLock, ¿ok? Los CamLock, no sé si se acordarán de eso. Por cierto, repasen la diapositiva de conectores porque hoy día vamos a estar en el laboratorio, vamos a ver algunos conectores eléctricos. Les voy a preguntar cómo se llaman, ¿ok? Entonces repásenlo. Entonces yo podría tener aquí alimentar de forma independiente cada fase con un conector CamLock. O podría tener un solo conector que englobe todo, como quizás un conector de tipo ZTAC o de tipo twist lock. También hay conectores twist lock que pueden
entrar directamente con una conexión trifásica. Eso ya dependería a la hora de implementarlo, cómo lo vamos a construir, pero tenemos la entrada de tres fases más neutro, RST más neutro. Puedo observar que cada fase alimenta una llave termomagnética y las tres llaves cierran circuito con neutro. Por lo tanto, pregunta para ustedes, ¿qué tipo de conexión trifásica tengo aquí? ¿Triangular o estrella? Es una pregunta ahora para ustedes. ¿Tengo una conexión triangular o estrella? Ok, Paul, excelente. Es una conexión estrella, ¿verdad? Debemos recordar que siempre que pensemos en una conexión estrella, pueden pensar en esto. Y cada vez que piensen en una conexión triangular, pues evidentemente van a pensar en un triángulo. Entonces, una conexión estrella, pues tenemos R, S y T, y cada uno cierra circuito con neutro. Y en una conexión triangular tenemos pues R, S y T, pero cada uno cierra circuito con el siguiente, con la siguiente fase. Entonces, aquí nosotros tenemos uno, dos, tres conectores de fase y un conector neutro para cerrar circuito, cuatro conectores. Aquí R, S y T, tres conectores y cierran circuito entre sí. Entonces, aquí lo que podemos observar es que tengo cuatro conectores y todos cierran circuito con neutro. Por lo tanto, es una conexión estrella. Pregunta, por lo tanto, aquí puedo ver que cada llave termomagnética está alimentando dos tomas de corriente eléctrica. El nivel de voltaje que tiene esta corriente eléctrica es una tensión de línea o tensión de fase según la conexión que está puesta aquí. ¿Es una tensión de línea o una tensión de fase? ¿Qué tipo de tensión? Repito, aquí ustedes me acaban de decir que la conexión que hay de mi tablero eléctrico a los alimentadores es una conexión estrella. Y hasta ahí estamos muy bien. La siguiente pregunta es, entonces, ¿qué voltaje tengo en los tomacorrientes? ¿Tengo tensión de línea o tensión de fase? Ok, perfecto, tensión de fase. Porque tensión de fase es la diferencia de potencial eléctrico que hay entre una fase y neutro. Y tensión de línea es la diferencia de potencial que existe entre dos fases. Ok, entonces yo tengo aquí tensión de fase. Si la tensión de fase es 230 voltios, ¿cuánto será la tensión de línea en este circuito? Repito, si la tensión de fase es 230 voltios, ¿cuánto será la tensión de línea en este circuito? Una vez más, si la tensión de fase es 230 voltios, ¿cuánto será la tensión de línea en el mismo circuito? Es decir, si alguien coge un enchufe y lo conecta a dos fases, ¿cuánto será la tensión que obtenga? Si la tensión de cada fase es 230. Correcto. 230 por raíz de 3, lo cual nos da 390 y pico, redondeado casi 400 volts. Recuerden que es esa la tensión que algunos fabricantes pueden colocar en sus manuales. En este caso no, porque ninguno es un motor, pero como un voltaje máximo de trabajo. Los motores pueden trabajar con 400 voltios, por ejemplo. ¿Ok? Y si nosotros conectáramos dos enchufes a dos fases, volaríamos nuestros amplificadores. Por eso es tan importante. Y ahora, cuando hagamos conexiones, lo primero que vamos a hacer es medir la tensión que obtengamos en las tomacorrientes antes de conectar algo. Bien, ¿estamos hasta ahí o no? Ok, ok, perfecto.
Ok, perfecto. Entonces, hasta ahí estamos bien. Eh, vale, entonces, esto es un poquito lo que yo he graficado. Recuerden que para sus tareas no quiero que copien y peguen esto, quiero que hagan sus propios diagramas, pero tampoco quiero que me pongan un diagrama de un niño de primaria. No quiero que cojan y hagan cualquier dibujo X. Por favor, traten de hacer algo que esté a nivel de lo que es la educación superior, ¿ya? Bien, tómense su tiempo, por eso son 5 por grupo, hagan buenos diagramas. Ahora, una vez que tienen esta conexión, nosotros dijimos de que cada amplificador consume lo que está aquí en pantalla. Si nosotros sumamos los agudos, los medios y los graves y lo poníamos uno para cada fase, dijimos que los agudos iban a consumir aproximadamente a 19 amperes, ¿no? 19 amperes, que es 9.5 por 2, mientras que la fase de los bajos consumiría pues aproximadamente 18 por 2, que sería 36 amperes. Entonces tendrías una fase que consume 36 amperios y otra fase que consume 19 amperios. Entonces tendrías fases muy distintas y esta de aquí aproximadamente consumiría 26 amperios, ¿no? O casi 27 amperios. Entonces tendrías que cada fase consumiría pues uno casi 20, el otro casi 25, 26 y el otro pues prácticamente 36 amperios. Entonces tendrías unas fases desbalanceadas, tendrías una fase que calentaría más que las otras y tendrías neutro con una cantidad de corriente por culpa de que no están balanceadas las cargas. ¿Funcionaría el sistema? Sí funcionaría. ¿Sería lo correcto? No, porque vamos a generar, lo que ya hemos dicho, mayor riesgo eléctrico y riesgo térmico también. Entonces podríamos terminar con cables recalentados o directamente que pueda saltar una de las llaves por calor. Entonces, ¿qué se ha hecho aquí? Hemos tratado de balancear lo más que se puede las cargas. Como pueden observar, hemos colocado los amplificadores de bajos con los de agudos, tanto en el rack 1 como en el rack 2, a fases independientes, porque lo 9.5 más 18.7 nos da un consumo de 28 amperes aproximadamente por cada fase y la suma de estos medios me daba un consumo aprox de 20 amperes. Entonces, si pueden ver, ahora me quedó 28 amperes, 28 amperes y 27 amperes, de tal manera que ahora la desviación entre fases solamente es de 1 ampere y es básicamente lo que nosotros vamos a encontrar. Vamos a encontrar aquí la diferencia de estos, vamos a encontrarlos aquí en neutro. ¿Va a haber una corriente? Sí, pero va a ser una corriente pequeña en comparación a lo que están consumiendo cada uno de estos. Y cada cable de cada fase va a ser un cable que va a soportar como máximo aproximadamente 28 amperes. Ahora, es importante que sepan que aunque cada cable está generando 28 amperes, el consumo del motor sigue siendo 20 kilowatts. O sea, seguimos consumiendo 20 kilowatts, solo que con menos corriente por cada cable. ¿Ok? Y ya tendríamos el sistema de PA funcionando y distribuido en nuestro sistema trifásico. Dime, Adrián, ¿cuál sería la consulta de la tarea? Ok, dice, para los subs tenemos que sacar también de la salida LR o podemos sacarla de alguna salida de la consola como un auxiliar o una matriz. Tienen libertad, no les estoy exigiendo algún ruteo específico. Si quieren en su ruteo, en su diagrama, quieres colocar de que, por ejemplo, el auxiliar, eh, la salida de subwoofer está por un auxiliar, excelente. Solo que el crossover del subwoofer debería ser un crossover que tenga una entrada adicional para luego hacer el ruteo interno. Ejemplo. Pero antes de hacer el ejemplo, ¿cuántos entienden la pregunta de Adrián? Quiero saber si alguien no entiende la pregunta de Adrián. ¿Entienden lo que Adrián está consultando? Que es una muy buena pregunta. ¿Ok? Paul sí la entiende. ¿Hay alguien que no entienda lo que Adrián pregunta? Díganlo con toda confianza. No, no es, está bien. No tienen por qué saber esto de aquí. Ok, Viviana no lo entiende. No hay problema. Eli tampoco lo entiende. Ok, pasa lo siguiente. Ok, y esto es para aquellos que no lo entienden. Eh,
sobre una tendencia que existe en la mezcla. Ustedes entenderán que toda consola de audio tiene un nivel de salida y tiene sus medidores, tiene sus meters, ¿ok? Tiene sus medidores. Y todo medidor tiene un valor que es el valor nominal, pero también tiene un valor que es el valor pico. Y normalmente todo valor nominal, si estamos en el estándar americano, el 0 dB, sabemos que es igual al más 4 dBu, que esto es igual aproximadamente a 1.2 voltios. Y también sabemos de que el valor más alto suele ser en muchos equipos más 22 dBu. Y esto aproximadamente está cerca de los más 10 voltios. O, bueno, perdón, esto sería 18 dB, o sea que el pico está en 18 dB, que esto suele ser igual a más 22 dBu, y esto es aproximadamente como 9 punto y pico, voy a redondearlo a 10 voltios. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pues nada, pues lo que pasa aquí es que ese es el nivel máximo de salida, pero esto que es el máster no es más que sumar canales. Yo puedo tener aquí canales en mi consola, puedo tener varios canales. Entonces yo tengo al final la suma de varios canales. Varios canales, el canal del bombo, el canal de la tarola, el canal del bajo, el canal de la guitarra, el canal de las voces. Tengo varios canales. Y estos canales que están acá se están sumando para poder ir hacia el máster. Mientras más canales tengas, el voltaje del máster va a aumentar. Esto es algo muy sencillo, todo el mundo lo capta. Perfecto. ¿Qué sucede? Pues cada canal va a tener un valor de voltaje. Vamos a imaginar que tú tienes aquí, por ejemplo, vamos a imaginar que tú tienes aquí que este canal 1 tiene 1.2 voltios. Si tú tienes un canal, solo el canal 1 que está consumiendo 1.2 voltios y tu fader está en 0 dB, 0 dB, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Les han dicho, ¿verdad? 0 dB. ¿Qué significa 0 dB? En una consola o en una ganancia, 0 dB, ¿qué significa? Sobre todo en un amplificador, 0 dB. ¿Qué significa 0 dB? Ustedes deben saber qué significa esto. 0 dB es igual a ganancia. ¿Cómo se llama esto? La mejor letra la mejor vocal de todas. Ganancia unitaria, ¿cierto? Ganancia unitaria. Vale. 0 dB es igual a ganancia unitaria. Quiere decir que se multiplica por 1. Esto significa que el valor de multiplicación es por 1. Ok, entonces, ¿qué significa? Si tú tienes un canal que te está marcando 1.2 voltios, cuando tú pongas el fader en 0, lo estás multiplicando por 1. Quiere decir que ya te consumió en tu máster, ya estás en 0. Esto es un típico error de un sonidista. Tú de pronto subes el volumen hasta el 0 de tu máster y dices, acá mi consola está de 0 y suena chévere. Y tú luego coges y muteas este canal, ¿ok? Muteo este canal, lo muteo. Y hago lo mismo con el siguiente canal. Y el siguiente también me marca 1.2 y lo levanto a 0. Y ahora me marca aquí 0. Cuando prenda los dos juntos, ¿qué va a pasar? Pues estos dos voltajes se van a sumar porque esto de acá es un sumador y lo que voy a obtener ahora será 2.4 voltios. ¿Y 2.4 voltios cuánto es? 2.4 voltios es el doble de 0 porque es sumado esto, entonces estaré en 6 decibeles. Y habré consumido ahora, ¿qué cosa? Parte de este rango dinámico. ¿Estamos o no? Eso es electrónica pura y dura. Aquí no hay nada mucho más que explicar. Perfecto. Eso quiere decir que si ahora tengo un tercer canal con 1.2, miren, con un tercer canal, ahora vamos a imaginar que tengo un tercer canal con la misma situación, 1.2, ahora esto aumentará 3 decibeles y estará en 9. Y si tengo un cuarto canal con 1.2,
aumentará 3 decibeles más y ahora estaré en 12. Y cada canal que esté agregando me está consumiendo más headroom o mayor rango dinámico y ahora estoy más cerca del clipping. ¿Sí o no? Sí, esto es lo que pasa en cualquier consola. Entonces, si yo detecto esto, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, es lo que hacemos en muchas mezclas. Como yo no quiero bajar quizás la ganancia, si yo bajo la ganancia, esta señal se acerca al nivel de ruido del preamp. Y si bajas el fader, lo que estás haciendo es, si es una consola digital, más aún, perdiendo cuantificación. ¿Qué hago? Todo esto lo mando a un VCA y que el VCA de forma activa reduzca el voltaje para que esto vuelva a mi posición de 0. Pues eso ya es mezcla, eso es otro rollo que no se los cuento hoy día. Pero bueno, entonces, imaginando esta situación, ¿qué pasa? ¿Quiénes consumen más voltaje, los bajos o los agudos? Parece pregunta de fiesta infantil, no los hombres o las mujeres, pero ¿quién consume más voltaje? Pues los graves. Claro, las frecuencias bajas consumen mayor voltaje. Eso quiere decir que si, por ejemplo, este canal 1 es el bombo, es mi kick, y este canal, vamos a imaginar 4, es mi bajo, bass, y tú ecualizas los graves en el bombo y en el bajo, por darle más graves, vas a hacer que el consumo de ese canal sea mayor. Y por lo tanto, que el headroom que van a usar sea mayor. Y te van a consumir parte de ese headroom o parte de ese rango dinámico que tú podrías usar después para, por ejemplo, las transientes de una tarola, de una guitarra, de una voz y te mantengan la naturalidad de esa mezcla. Entonces, ¿qué pasa? Yo como sonidista no quiero que los graves me consuman ese rango dinámico, pero el problema pasa esto en vivo. En vivo, bueno, en estudio también va a pasar, pero pasa mucho más en vivo. ¿Por qué? Porque en vivo normalmente nosotros queremos tener muchos bajos. O sea, por ejemplo, si hablamos de cumbia o salsa, los bajos es lo que te hace bailar junto con la percusión, pero cuando tú escuchas ese bajo sonando muy fuerte, ¿no? Tum, 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 a la gente empieza ahí a bailar, son los bajos los que te mueven. Peor si estamos hablando de electrónico, estamos hablando de reggae, necesitamos muchos graves. Entonces, para tener muchos graves, tú tendrías que ecualizar con muchos graves los canales de graves. Y eso va a generar como consecuencia un consumo excesivo del rango dinámico, haciendo que tu mezcla rápidamente clipee o tengas que bajar otros instrumentos para compensar. Ok, sí, va a pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es decir, como este exceso de graves me está generando una reducción del rango dinámico y al final todo esto no es más que voltaje, porque el audio no es más que voltaje, pues tengo que tratarlo como tal. ¿Qué hago? Pues tengo que reducir el voltaje. ¿Cómo reduzco el voltaje? Perdón, ¿cómo reduzco el voltaje? Pues en ese canal le quito graves, reduzco los graves. Si reduzco los graves, reduzco el voltaje y por lo tanto reduzco este consumo. Pero si hago eso, la mezcla va a sonar con pocos graves. Y tú dices, ¿cómo hago para que el consumo de graves no afecte el rango dinámico completo de mi mezcla? Ahí está la solución de Clemente. Clemente dice, mira, cogemos y usamos una salida auxiliar que tenga su propio rango dinámico. Puede ser una matriz pero la matriz normalmente necesita que sea alimentado por alguien. Si esa matriz está siendo alimentado por LR, es lo mismo que nada, porque tiene que llegarle eso a LR. Pero normalmente no necesito una matriz, puedo mandarlo simplemente a un auxiliar. Ese auxiliar tiene su propio rango dinámico. Entonces, los graves que no les estoy dando aquí, los graves del bombo, lo mando a este auxiliar. Los graves del bajo los mando a este auxiliar. Y este auxiliar lo mando a los bajos del sistema, al low frequency. Entonces, de tal manera que los bajos tienen un propio rango dinámico y no me afecta al rango dinámico general de la mezcla. Entonces, eso es una gran ventaja. En estudio de grabación también lo hacemos, porque a veces, como quizás tenemos malos monitores que no tienen... A ver, mucha gente mezcla con monitores de 5 pulgadas o hasta más chiquitos. Entonces, los parlantes de 5 pulgadas o más pequeños que 5 pulgadas no van a tener una buena reproducción de graves. Y tú lo empiezas a ecualizar en tu canal
para que suene normal, pero realmente estás sobreecualizando. Cuando lo escuchas en un audífono o en una laptop o en un televisor, suenan reventados los graves. Entonces, para evitar ese exceso, en estudio pasa, los graves, te compras un subsito aparte, pero esos graves los agregas aparte que no afecten la mezcla general para que cuando vaya a un televisor o vaya a una laptop o a un celular que no tiene ese buffer extra, no lo termines rompiendo ni despeinando. Entonces, el uso de un auxiliar independiente para los graves está ligado muchísimo con el rango dinámico y mejora mucho el control que nosotros tenemos sobre la dinámica y el contenido frecuencial de nuestra mezcla. Dicho esto, Clemente hace la pregunta, ¿qué pasa si en mi tarea quiero hacerlo así? ¿Ahora entienden la pregunta de Clemente? Esto es básicamente su pregunta de Clemente. Si yo quiero trabajarlo así, ¿qué pasa? ¿Puedo? Esa es su pregunta, ¿la entienden? Para ahora poder responder la pregunta de Clemente. Ok, es una buena solución, sí. Solo que para tener esta solución necesito algo y es lo que quiero responderle a Clemente. No, no hay más nota. Recuerden que a mí no me importa la nota y a ustedes tampoco debería importarles, pero van a aprender más. Es lo importante. Si aprenden, es lo importante para mí. No me sirve tener un salón de 20 alumnos en el que todos tengan 20, pero cuando los lleve a trabajar no sepan nada. No me sirve. Pero si ustedes sacan 13, todos, y han hecho súper trabajo y los llevo a trabajar y saben hacer las cosas, es mejor. Pero depende de ustedes. Ahora, ¿estamos hasta aquí? Sí, sí comprenden esto, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Para poder yo hacer esto, necesito un crossover que tenga tres entradas, porque tú tienes el L, el R y el auxiliar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen este crossover? Vamos a imaginar que tienen un drive rack, ah, un drive rack, un PA2, por ejemplo. No podrías. Si de pronto alguien quiere hacer esto con un Drive Rack PA2, como este de acá de DBX, no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque este crossover digital, vamos a ver si carga la foto. Ah, está acá. Van a observar que solo tiene dos entradas, L y R. Entonces, ¿puedo hacer esta conexión? No, porque yo necesito para hacer esa conexión LR más auxiliar. Necesito un sistema que tenga tres entradas. O vamos a imaginar que de pronto alguien usa de DBX el 234 XS o el XL. El 234 XL, XS, cualquiera de estos dos crossover, da igual, y que es el crossover analógico. Si ustedes van a la parte trasera, ustedes tienen entrada L con su salud de agudos, medios y bajos y entrada R con su salud agudos, medios y bajos. Entonces, ¿puedo hacer esa conexión con un crossover de este tipo? No se puede. O a menos que tengas dos crossover iguales. Un crossover que vayas a usar para agudos y bajos y otro crossover para el sub. O sea, tendrías que tener cuatro canales de crossover de entrada. Entonces, ¿cómo necesitarías una Y? Correcto. El Venue 360 o cualquier procesador de tres entradas vas a necesitar. Si es el caso de DBX, un Venue 360 te va a servir. Porque el caso del procesador, de este procesador, el Venue 360, vamos a ver por acá una imagen que sea mejor. Por ejemplo, este de aquí tiene tres entradas y de hecho, tú puedes rutearlo como quieras. De hecho, este no solo es un crossover, esto ya es un Load Speaker Management System, que es un procesador que además puede funcionar como un sistema multisonal. Y acá tengo E1, 2 y 3. Ya no se llama LR, porque ya no esto no necesariamente va a ser LR, ¿ok? Y tengo 6 salidas. Entonces acá podría mandar LR y tu auxiliar. Tengo 3 entradas. Dice, pero está limitado con 6 salidas. Correcto. Tendrías que comprarte un procesador con más. Por ejemplo, en Orson tenemos, o está en reparación, pero por ejemplo de XTA, el DP puede ser el 448 o, por ejemplo, estos de acá,
Es un buen procesador, por cierto. Este XTA tiene, por ejemplo, pueden observar, tengo 4 entradas por 8 salidas. Y además tengo entradas y salidas digitales por protocolo AES-EBU. Entonces ya tengo más entradas. Quiero un procesador con más entradas, pero no es un crossover, pero sí tiene muchas entradas. Por ejemplo, en Mayor Sound, pues está el famoso, el Galaxy 816. Y se llama 816 porque es un procesador que tiene pues 8 entradas por 16 salidas. Pero este ya no es un crossover. Este puedes hacerlo funcionar como crossover, pero es un Loudspeaker Management System de forma exclusiva. Ok, la idea nuevamente es entender que si tú quieres hacer la conexión que dijo Clemente, necesitas a fuerza un procesador de audio análogo o digital que como mínimo tenga 3 entradas. Si no tienes 3 entradas, no vas a poder hacer esta conexión. Entonces, para la tarea, ¿puedo poner el sub por un auxiliar? Sí puedes, pero tienes que saber que vas a requerir equipos que tengan esa cantidad de entrada para poder hacer luego la distribución de señal. ¿Ok? Lo cual está fantástico. Es cuestión simplemente de que van a leer un poco más para su trabajo y van a aprender más. ¿Sí? ¿Estamos? Clemente, respondí a tu pregunta. El Dante no funciona para las salidas. Este procesador, no, algunos podrían tener tarjeta Dante, pero la mayoría no trabaja con protocolo Dante. La mayoría trabaja solo con protocolo AES-EBU, lo que es digital, porque es un conector XLR. Esos puertos de red que ves es un conector RJ45, que es el que usa Dante normalmente, pero es para control, es para poder controlar el procesador desde una computadora. Ok, el Drive Rack 4800 también es una opción, solo que ya está descontinuado. Ya no se fabrica Drive Rack 4800, ni 4000, ni el 480, pues mucho menos, ¿no? Bien, 480, que era el pantalla blanca, y el 4800, que era el de pantalla color, ¿no? Sí, ok. ¿Estamos? ¿Avanzamos, chicos? Perfecto. Excelente. Gracias, Adrián, por tu pregunta. No iba a explicar este tema, pero ya que lo mencionaste, creo que le ha servido también para todos tus compañeros. En buena hora. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿ok? La siguiente pregunta del ejercicio dice lo siguiente. Realizar la distribución de carga eléctrica, pero ahora del sistema de monitoreo, ¿ok? Del sistema de monitoreo, y pues habrá que hacer lo mismo que hicimos para el sistema de PA, pero ahora para los monitores. Recuerden que para el monitoreo tenemos 6 monitores DAS ROAD 15, 4 monitores JBL SRX 812P, un monitor JRX 815P y un monitor o un subwoofer SRX 818P. Luego tenemos un amplificador de instrumento Roland KC550 y un amplificador de bajo, un cabezal SBT4 Pro de Ampeg, y un gabinete SBT810 de Ampeg también, pero aunque el gabinete es pasivo, no va a consumir corriente, ¿ok? Entonces, la distribución de señal, nosotros en esta parte del ejercicio ya lo hemos resuelto, ya lo hemos implementado, pero lo que nos falta es la parte eléctrica. Y yo tengo aquí la resolución de la parte eléctrica. Ok, quiero que observen que en la parte superior tengo 3 opciones de trabajo y he puesto aquí una que dice seleccionada, o sea, la opción 3 es la que yo he seleccionado. Nuevamente, no hay una respuesta única para agrupar los monitores. No hay solo una respuesta. De hecho, ustedes observarán que en la opción 1, claro, sí hay una mala distribución eléctrica, porque veo que tengo 15 amperes en una fase, 10 amperes en otra y 9.4 en otra. Aunque la fase 2 y 3 están bastante parejas, la primera tiene prácticamente un 50% más de consumo. Pero la opción 2, por ejemplo, van a darse cuenta que dice 11.1, 11.7, 12. Están prácticamente muy cerca.
mientras que la opción 3 dice 10.8, 12 y 12. Aparentemente, esta opción tiene valores más cercanos entre sí, mientras que esta hay una desviación de una fase de 1.2 amperes. Pero ¿por qué es la seleccionada? Ahora les voy a contar también esto, ¿ok? Entonces voy a pasar primero vamos a pasar a encontrar los diferentes consumos eléctricos. Aquí están todos los consumos eléctricos ya uniformizados, todos en amper y todos a 230 voltios. Pero vamos a darnos cuenta ahorita que no en todos los manuales de todos los fabricantes nos van a entregar estos datos de esta forma. A veces nos dan el consumo a 110, a veces nos dan el consumo en potencia y hay que pasarla a corriente para saber cuánto es el consumo. Si no, no vamos a poder hacer la distribución. Entonces, vamos a ir buscando el consumo de cada equipo. Primero, vamos a ir a encontrar el consumo de los monitores DAS, los ROAD 15, que son los monitores que vamos a usar para la parte vocal. ¿Ok? ¿Tienen los manuales a la mano? ¿Los tienen abiertos ya? ¿Pueden confirmarme eso? ¿Sí? Ok, Paul, excelente. A ver, vamos a abrir los manuales. Sobre todo ahorita abran el manual de del ROAD 15 o del monitor ROAD de DAS, el de la serie SRX, el del KC550 y el del SBT4 Pro. Esos cuatro manuales ténganlos abiertos. Los demás no son necesarios ahorita porque ya lo hemos resuelto. ¿Ok? Monitor DAS, línea ROAD, monitor JBL, línea SRX y los amplificadores Roland KC550 y Ampeg SBT4 Pro. Ya. Ok, entonces tenemos aquí el manual de operaciones del monitor DAS. De hecho, recomendación, para los que no sepan mucho inglés, porque entenderán que la mayor cantidad de información está en inglés, sobre todo la información más actual está en inglés. DAS es una marca española, ustedes sabrán, es de España DAS, y por ende todos sus manuales vienen tanto en inglés, pero también vienen en español, porque es de donde es el país. Así que si ustedes quieren como aprender cosas, pueden ir a DAS y buscar bastante información de ellos, porque en los manuales muchas veces hay definiciones de conceptos, hay aplicaciones, hay recomendaciones, hay muchas cosas. Entonces, uno puede aprender un montón del uso de parlantes, del uso de micrófonos, del uso de consolas, leyendo manuales completos, manual de operaciones. Entonces, busquen productos de DAS, de amplificadores, busquen de monitores, busquen de Line Arrays, incluso algunos manuales de Line Arrays explican un poco de su teoría. Entonces, aprovechen eso que está en español. Y obviamente en inglés hay un montón de información de la mayoría de fabricantes. Yamaha, por cierto, es otro fabricante que tiene varios manuales en español, porque al ser japoneses ya se ven forzados a doblar, a traducir sus hojas de datos, sus manuales. Entonces ya aprovechan directamente en doblarlo en uno de los dos idiomas que son los más hablados en el mundo, ¿no? Tanto el español como el inglés, que son de los idiomas. Me parece que el ranking es chino, español, inglés. Alguien, por favor, si me corrige si es el ranking de idiomas más hablados en el mundo. Me parece, si no me equivoco, es chino. Luego viene el español, creo que está en segundo puesto, y el tercer puesto es el inglés. Vale. Entonces, tenemos aquí la hoja de datos y vamos a ver, bueno, no voy a revisar todo, sino que vamos a irnos donde me interesa. En la sección de amplificador, que es el que va a consumir corriente, vemos que dice descripción, encendido y apagado, indicador de saturación, sobrecalentamiento, ecualización, valor de tensión de la red y luego dice consumo de corriente. Entonces yo voy a irme donde dice consumo de corriente, que me parece que es página 9 a la 11, así que voy a buscar la página 11. Ok, aquí está, página 11. Entonces aquí dice consumo de corriente. Perfecto. Ya lo habíamos visto hace un rato, pero nuevamente lo encontramos. Consumo de corriente, ese es el más fácil porque dice, de frente nos dice, este consumo de corriente ha sido medido con ping noise, por si acaso, ping noise, con un consumo de corriente de 230 volts RMS. Dice, la potencia máxima de consumo del amplificador es 2 amperes, cosa que no va a pasar jamás.
Un tercio de potencia, que es una cosa que va a pasar si alguien sobreexige demasiado tu amplificador, que es 1.7 amperes. Un octavo de potencia, que normalmente es el consumo más común, sin hacer clipear tanto tu amplificador, que será 0.95 amperes, y sin carga o en estado de reposo, es decir, por el hecho de prenderlo, un consumo de 0.2 amperes. Bien. Como yo estoy usando un dato de un tercio de potencia en los amplificadores, voy a mantener ese dato para todo el ejercicio. Si alguno de ustedes desea, algún grupo desea hacer toda la parte de consumo eléctrico teniendo en cuenta el consumo de un octavo de potencia, puede hacerlo. Pero están asumiendo que no van a exigir mucho a ese sistema, que todo el mundo va a trabajarlo a su nivel correcto, que cuando vean clipping, ahí nomás se van a quedar y lo van a bajar. Pero corren el riesgo de que si por alguna razón alguien le empieza a dar más caña y que el clipping empieza ahí a estar prendido, pues van a superar el consumo de un octavo. Quizás no va a llegar hasta el máximo de un tercio, pero va a ser superior al de un octavo. Dicho eso, voy a usar el dato de un tercio y dice que es 1.7 amperes. Entonces ya lo tengo. Y acá lo ven que está reflejado. Monitor DAS ROAD 15 a 230 voltios. Me olvidé de poner acá a un tercio de potencia, pues es 1.7 amperes. ¿Sí? Creo que eso fue lo más sencillo para todos. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Quiero que me pongan en el chat, por favor, para saber cómo estamos avanzando. Vale, no fue complicado. Entonces, vamos al siguiente manual. Monitores JBL. Acá tenemos SRX 800. Es obvio que de JBL poco o nada de información en español van a encontrar, porque nuestros amigos son norteamericanos. Ellos son el centro del mundo, así que todo está en inglés. Ok, ahora aquí incluye que es nuestro manual de varios modelos de toda la familia SRX. Tenemos el 812, que es un monitor de 12 pulgadas, que es el que ven aquí en esta trípode, o también tipo cuña, es relativamente pequeño. El 815, que es el que ven acá, en este módulo tipo satélite, y justo acá también su versión de tipo de cuña, que es el mismo solo colocado en el piso, que es más, digamos, tiene parlante 15, tiene mayor litraje. Luego tenemos acá el 835p, que son estas columnas que ven aquí, que es un parlante es un sistema de 3 vías, si no mal me equivoco, tiene un cono de 18, un cono de 10 y un agudo. Luego tienen aquí el modelo 818SP, que es este subwoofer que ven aquí, este cubo, que tiene un parlante de 18 pulgadas, y el SRX 828SP, que es el que ven aquí acostado, que es un parlante de doble 18 pulgadas, toda la familia autoamplificada. Por cierto, cuando los parlantes van en el piso, normalmente le llamamos que son monitores, y normalmente tipo cuña, porque se ponen como una especie de cuña en el piso, y cuando van arriba, normalmente llamamos que son monitores aéreos o satélites, ¿no? Satélites porque están en el aire, que pueden estar en una trípode, como ven aquí en esta trípode porque es un parante de 3 patas, o puede estar en este pole o tubo, que es el que lo está, pole stack le llamamos normalmente, ¿no? Que está sobre un subwoofer. Esto lo menciono por si necesitan terminología técnica cuando estén implementando un sistema o alguien les pide que coloquen algo con alguna palabra técnica que no conozcan. Bien, dicho eso, tenemos toda la familia de JBL aquí y vamos a ir a lo que nos interese. Entonces, acá habla de la declaración de conformidad, una guía rápida para usarlos, los paneles frontales y traseros, los diagramas de bloques y la sección de especificaciones están por acá. Acá, de hecho acá. De aquí a acá, toda esta parte de especificaciones que tiene que ver con todo, pues, ¿no? Incluyendo el consumo. Entonces, me interesa el 815 y el 818 y el 812. Empezamos con el 812, página 17. Pongo acá entonces página 17. Me voy aquí, página 17, ya estoy.
SRX818P, especificaciones. Vamos revisando esto de aquí. Dice pues que es un sistema amplificado de 12 pulgadas, de 2 vías, bass reflex, genera hasta 136 decibeles. Y aquí está la parte de amplificación, que es la parte donde hay el consumo eléctrico, el amplificador. Es un amplificador de 2000 watts picos, 1500 continuos, en impedancias de entradas de 40 ohms balanceadas y 20 desbalanceadas. Su sensibilidad o su ganancia, perdón, de línea es de 21 decibeles, de consumer 33, de micrófono 45 y los niveles máximo de entrada en líneas más 20 dBu, en consumer más 8 dBu y en micrófono menos 4 dBu. Perfecto, nada del otro mundo. Y vamos aquí a la sección que dice AC Power Input. Es autovoltaje. Puedes conectarlo tanto desde 100 voltios hasta 240 voltios. Excelente. Y acá tenemos la parte de consumo, pero ojo, esto está a 220, perdón, a 120 voltios. ¿Ok? A 120 voltios. Y me dice que a 120 voltios consume 2.2 amperes a un octavo de potencia y consume 5.6 amperes a un tercio de potencia. Pregunta, ¿puedo coger este valor de un tercio de potencia de 5.6 y anotarlo directamente acá para sumarlo con los DAS? No, ¿verdad? Porque este dato está a 120. ¿Cómo lo transformamos a 230 volts? ¿Cómo puedo transformar este consumo de corriente a 230 volts? ¿Cómo encontramos su valor correspondiente en 230 voltios? Bien, esto es perfecto, perfecto. O sea, con la ley de Watts, ¿verdad? La ley de Watts nos dice que la potencia es igual a la corriente por la tensión. De hecho, recuerden que nuestros amigos del norte o luz del sur y los motores nos cobran el consumo de potencia. Les da exactamente igual a qué tensión o cuánta corriente consumas. Les da igual. Lo que les importa es el consumo de potencia. Eso es lo que te están cobrando, el consumo de potencia. Ahora, ¿qué pasa? Si tú dices que esto es así y yo sé, por ejemplo, que estoy consumiendo a 120 volts, 5.6 amperes. ¿Cuánto será la potencia consumida? ¿Podrían calcularlo? Solo es una multiplicación bastante fácil. 5.6 amperes con 120 volts. Porque recuerden que la potencia de consumo de un equipo es la misma, siempre va a ser la misma. ¿Cuánto es 5.6 amperes por 120? Ok, 672 watts, 672 watts. Lo que yo sé entonces es que mi monitor consume 672 watts. Esto es lo que consume, recuerden, a un tercio de potencia. Ok, eso es su consumo. Ahora, si yo quiero saber cuánto es esto en corriente eléctrica, pero a 230, pues hacemos el proceso inverso. La corriente será la potencia partido de la tensión. ¿Cuánto es la potencia? 672 watts. ¿A qué tensión quieres calcular? A 230 volts. Ajá. ¿Cuánto será el consumo de corriente ahora a esta tensión para obtener el mismo consumo de potencia? Ok, 2.92 amperes. Y ya tenemos el dato de consumo. Como yo no he querido poner tantos decimales, pueden observar que yo aquí lo he redondeado a 3 amperes. Lo he redondeado solo para en el ejemplo, no tener tantos decimales, ¿ok? 3 amperes, lo he redondeado, pero ustedes saben que el consumo sería 2.92 amperes por monitor, ¿ok? ¿Estamos claros? Es importante que sepan esto porque dependiendo del producto que compren, pueden tener un valor u otro. Si el producto lo compran, es un producto japonés, es un producto chino, es un producto
coreano, es un producto americano, es un producto europeo, porque en Europa usamos bastantes productos europeos, sobre todo del Reino Unido, usamos productos de Alemania y de Francia, son los tres lugares donde más productos de audio consumimos, también de España algunos, como DAS, por ejemplo, pero usamos Behringer, todos alemán, ustedes saben, entonces hay bastantes tipos de formas en que los fabricantes nos van a entregar sus consumos eléctricos y es cuestión simplemente de saber cómo convertir de un tipo a otro. Ok, Adrián, ¿ya está? ¿Esto está claro para ti y para el resto? Ok, Viviana, excelente. Solo tengo a dos de 20. Carlos también. Gracias, Boc. César, vale. Dicrin también. Bien, entonces ya tengo dos equipos. Ahora, ese es el del 812, que es el monitor de los vientos y la percusión. Para la batería, me dicen que tenemos el 815. Pero noten lo siguiente, aquí, si se dan cuenta, en consumo, el 815 dice que consume lo mismo, 5.6 amperes a un tercio de potencia. Por lo tanto, será lo mismo, 2.92 amperes. Y si me voy ahora al 818, que es este de acá, SRX 818P, y me voy a la parte del amplificador, me voy a dar cuenta que también a 120 consume exactamente igual, 5.6 amperes. Eso quiere decir que tanto los 812, 815 y 818 SP consumen lo mismo. Entonces, para este ejemplo redondeado, será 3 amperes para cada modelo de amplificadores. Y ya tendría aquí cuánto consume todos los monitores DAS ROAD 15 y cuánto consumen todos los monitores JBL, el 812, el 815 y el 818. 1.7 y luego 3 amperes cada uno de forma respectiva. ¿Estamos? Ya, ok. Solo me falta encontrar el consumo del Roland y del Ampeg para ya luego poder hacer la distribución o el chocolateo de cómo los vamos a juntar. Entonces, vamos al Roland KC550. Ok, vamos al manual. Roland. Por favor, ¿me podrían ustedes decir cuánto es el consumo del Roland según lo que estamos viendo? A ver, si yo les pido que encuentren cuánto consume nuestro amplificador Roland KC550. Díganme en qué página está. Cojan el manual, abran el manual y díganme en qué página, son 16 páginas, en qué página encuentro la información de consumo eléctrico. A ver, abran. Manual del Roland. Modelos de la línea KC550 y 350, porque hay un modelo que es el 850. Y creo que hay uno más chiquitito que es 250 también. Ok. Y tiene una versión subsito que acompaña al 850. Ya. A ver, díganme en qué página se encuentra el consumo eléctrico. A ver, porque hay que saber buscar esa información. Para su tarea ustedes van a tener que buscar esta información. A ver, busquen. Ok, Bob me dice la 14 o 15. Julio me dice en la 14. A ver, ¿alguien me dirá en la 15? ¿Dónde está? Yo creo que debería estar en una sola página, no creo que esté en dos. Pero a ver. Ok, 14 se rectifica Carlos. A ver, vamos a ir a la 14. Ok, perfecto. En la 14 está el del KC550 y en la 15 está el de KC350. Ok, ya entiendo por qué me pusiste 14-15. Claro, en nuestro caso, el modelo que nos importa es el KC550, por eso que solo será la página número 14. Ok, aquí lo tengo. ¿Dónde está el consumo eléctrico? ¿Cuánto será? ¿Dónde lo encuentro?
Ok, ya está, Julio lo encontró. Y noten que aquí, por ejemplo, dice potencia de salida. Este amplificador es de 180 watts. El amplificador, este Roland, es de 180 watts. ¿Ok? Pero luego, aquí ustedes pueden ver que dice consumo de poder. O sea, que consume 135 watts. Consume 135, pero puede generar 180. Eso es una cosa muy interesante que vamos a ver luego en las próximas semanas, en la segunda capacidad, cuando analicemos qué relación existe entre una fuente de alimentación de un power y la capacidad de amplificación. Pero no quiere decir que un amplificador, si es de, oye, ¿de cuánta potencia es tu power? Ah, mi power es de 5000 watts. Ah, consume 5000. Recuerden, eso no es verdad. Siempre hay que ver, porque va a depender mucho del circuito y cómo esté construido este amplificador, de las clases de amplificación. De hecho, es una de las tareas que vamos a trabajar. Entonces, el consumo de este amplificador es 135 y vamos a trabajar con 230 voltios. Por lo tanto, la corriente, como ya hemos visto acá, será 135 watts partido de 230. Y Julio me dice que sale 0.58. ¿Es verdad eso? ¿Es correcto, chicos? Julio dice la verdad o está mintiendo. 135 watts partido de 230 voltios da 0.58 amperes. ¿Está bien? Sí, perfecto. Y podrán darse cuenta que como soy bastante insolente, yo he puesto aquí que el Roland KC550 consume 0.6 amperes. Lo he redondeado, ¿ok? Lo he redondeado solo para efectos prácticos, para hacer rápido esta imagen. Pero entienden ustedes que es 0.58. Entonces tengo que el Roland es de 0.6 amperes a 230 porque lo he redondeado. Bien, ya tenemos el consumo del Roland. Podríamos darnos cuenta que es el que menos consume dentro de nuestro escenario. Y finalmente tenemos el Ampeg SBT4 Pro. Ok, vamos al manual. Ahora vamos al manual del Ampeg. El manual del Ampeg son 20 páginas. Por favor, díganme ahora en qué página se encuentra el consumo eléctrico del Ampeg. Busquen. ¿En qué página encuentro cuánto consume este cabezal Ampeg SBT4 Pro? Un gran cabezal, por cierto. Página 18, César. ¿Ok? ¿Alguien más que me confirme eso? Mm. Ok, me voy a la página 18 y vemos que dice acá características técnicas. ¿Y me pueden decir dónde está el consumo eléctrico de forma puntual? ¿En qué parte está el consumo eléctrico de forma puntual? ¿Qué palabra busco? Estoy en la página 18, ¿ah? Aquí estoy, página 18. Página 18, ¿dónde está el consumo eléctrico? Ah, ajá, error. Ya se dieron cuenta. Y esto se dieron cuenta porque yo tenía marcado el PDF. Seguramente. No está en la página 18 porque esto está hablando de la potencia de salida, output power, potencia de salida. Pero en la página 19 dice claramente requerimientos de potencia, que es lo que consume. Ok, y, y está resaltadito, ¿verdad? Incluso porque así guardé el PDF, seguramente ustedes lo han descargado y también está resaltado. ¿El que yo les he dado a ustedes está resaltado? Sí, sí está, sí está resaltado. Vale, ok, está resaltado. Ok, tengo que borrarlo para el próximo ciclo. Pero entonces, está resaltado. ¿Y cuál es el dato que voy a usar? ¿El que consume de 100 a 120 o el de 200 a 240? Eso está relacionado con para dónde va el producto. Si es doméstico, pues a Estados Unidos, pues de 100 a 120. Si es para Europa o América, será de 200 a 240. Ok, de 200 a 240. Quiero que aquí presten mucha atención porque a diferencia de este monitor, noten que este monitor
el JBL, por ejemplo, dice que, ok, este es de 120. Acá, dice que va de 120 a 240, o sea que tú podrías, sin hacer ningún cambio en la fuente, conectarlo directamente a 100, 120, 220, 230 y directamente el parlante no se va a dañar. Pero aquí quiero que observen que hay dos versiones. La versión que va de 120 a 100 y la de 200 a 240. Si estás en la versión de 200 a 240, no lo puedes conectar a 110 porque lo vas a quemar. Son dos productos que hay que cambiar, ¿ok? No es automático. Ok, ahora, ¿cuánto es el consumo? 1.4 kilowatts, es decir, 1400 watts de consumo eléctrico. ¿Cuánto será esto en corriente? Potencia entre tensión. ¿Cuánto es 1400 watts entre 230? Perfecto. 1400 watts entre 230 le da a Julio 6.08 amperes. ¿Esto es verdad o se ha equivocado? Ok, dicen que es verdad. 6.08. Perfecto. Entonces yo nuevamente he sido muy arbitrario y acá he puesto 6. Ok. Sé que me van a reclamar, profesor, pero debió poner 6.1, pero puse 6. Ok, para hacerlo más fácil. Entonces yo sé que debería ser 6.1 redondeado, pero ok, he puesto 6. 6 amperes. Si me doy cuenta, en el escenario, el equipo que más va a consumir es ese amplificador, ese gabinete, ese cabezal, perdón, es el que más va a consumir. Y una última pregunta, ¿por qué, cuánto consume este señor de aquí? El gabinete, el 810. ¿Cuánta corriente consume? ¿O por qué razón no lo he colocado acá? Porque no, aquí nos dice Ampeg SBT 810E. Claro, no consume porque es pasivo, son conos que van conectados al cabezal y es el cabezal quien está consumiendo la corriente. Esto es pasivo. Bien, excelente. Ok, perfecto. Entonces, ya tengo ahora sí todos los productos. Este ejercicio tiene un propósito, que se den cuenta de que ustedes van a poder encontrar el consumo de cada equipo eléctrico que ustedes conecten. Cualquier equipo de audio activo tiene un consumo eléctrico y ese consumo está en los manuales, pero se especifica de formas diferentes dependiendo que la zona de donde proviene el producto o el tipo de producto que sea. No se especifica igual en una consola que un procesador, que un power, que en un amplificador de instrumento, pero siempre te dicen cuánto consume. ¿Ok? Y si no te dice el manual es porque es un producto raro y extraño, pero siempre hay formas. Normalmente, en algunos casos puntuales, a veces viene la placa trasera, cuánto consumo tiene. Ya, siempre es bueno encontrar el consumo eléctrico. El consumo de la mixer, por supuesto, tiene un consumo eléctrico. Si tú no consideras el consumo de la consola, quizás si solo hay una consola y el resto son full powers, tú digas, pues no es tanto. Pero si en un estudio de grabación, por ejemplo, que tienes una consola de válvulas o preamplificadores y luego compresores y luego, o sea, tienes muchos productos analógicos y muchos de transformador o válvula, pues tienes que saber cuánto va a consumir porque ahí sí es importante. ¿Me entiendes? Entonces, sí es importante saber el consumo de cada uno de los equipos, porque de pronto tienes varios equipos y tienes que construir en un estudio de grabación tu tablero eléctrico que dé luz a toda tu parte de tu sistema de audio que soporte correctamente eso. Pero bueno, en fin, ¿estamos bien hasta acá? Bien. Entonces ahora va la distribución. ¿Cómo conecto mi sistema de monitoreo en la red trifásica? ¿Ok? ¿Cómo conecto mi sistema de monitoreo en la red trifásica? A ver, yo tengo en total 6 monitores DAS. 6. Como son, aquí tengo 4, 1 y 1.
y todos consumen lo mismo, podría decir que tengo 6 monitores JBL y luego tengo un Roland y un Ampeg. O sea, en total tengo 6 monitores DAS, cada monitor 1.7 amperes. Tengo 6 monitores JBL, porque como todos consumen lo mismo, lo sumo, cada uno consume 3 amperes. Un Roland, que consume 0.6, proporción áurea, por cierto, y un Ampeg, que consume 6 amperes. Ok, 6 amperes. Entonces, eso es el consumo que tengo. 1.7, 3, 0.6 y 6. Y tengo 6 de uno, 6 del otro, 1 y 1. A ver, quizás decimos, ¿cómo los conecto? Una opción sería conectar así. 2 DAS, 2 DAS, 2 DAS. 2 DAS por fase. 2 JBL por cada fase. Y ahora me queda un Ampeg y un Roland. Eso sería, entonces, como yo tengo acá, sería 1.7 por 2, sería 3.4, 3.4, 3.4. 2 JBL sería 6, 6 y 6. La suma de 6 más 3.4, 9.4. Hasta ahí tendría 9.4, 9.4, 9.4. Pero a ese 9.4 habría que sumarle en una fase el Roland, que me da 10, y en la otra fase el Ampeg, que me da 15. En realidad no sé si por qué he puesto 15, creo que es 15.4. Se me ha comido el 4. ¿Verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a funcionar todo, pero tengo una fase que tiene 6 amperes más de consumo que el resto. Entonces no está tan balanceado. ¿Verdad? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? No está tan balanceado. Ok, vale. Otra opción es la siguiente. Miren, otra opción es esta. Lo que voy a hacer es conectar en una fase 3 monitores DAS, que sería 1.7 por 3. Aquí 3 monitores DAS, que sería 1.7 por 3, nuevamente. Y aquí lo voy a conectar con un Ampeg. 1.7 por 3, a ver, vamos a coger la calculadora rápido. 1.7 por 3 es 5.1. 5.1 más 6, 11.1. ¿Ok? Ahora, la siguiente fase, cojo otros 3 monitores DAS, que es 5.1, más 6, porque recuerden que aquí tengo 3 y 3, serían 6, más 6 también saldría 11.1, más los 0.6 del Roland, o sea, 11.7. Y la última fase, cojo 4 monitores JBL, o sea, 4 por 3, 12 amperes. Entonces acá ya tendría una mejor distribución y estaría bastante pareja. Tengo 11.1, 11.7 y 12 amperes. Esto está mejor distribuido. Y por último, tengo esta última opción. Miren, esta última opción dice que tengo los 6 monitores DAS juntos en una fase, lo cual sería 1.7 por 6, que daría 10.2, más el Roland, que sería 10.2 más 0.6, 10.8. Ok. Luego tenemos 2 monitores JBL, 3 por 2 da 6, más el Ampeg, que son 6 más, 12. Y 4 monitores JBL, que sería 3 por 4, 12. Entonces, en esta configuración tendría 10.8, 12 y 12. Y sería otra forma de distribución. Pregunta, ¿qué opción, visualmente, por lo menos solo distribuyendo la corriente, les gusta más? ¿La opción 2 o la opción 3? Voten aquí en el chat. Pónganme cuál es su opción. Si alguno de ustedes quiere la opción 1, ponga la opción 1, ¿ah? Pero claro, es la que tiene problemas de distribución. Pero los demás pónganme en el chat. Ponen, ok, quizás están sesgados porque yo he puesto aquí que es la seleccionada, pero si no fuera por eso, excelente. Gracias, Carlos. Siempre me gusta bien que me lleve la contraria. La opción 2, igual que Julio, la opción 2. Claro, Viviana me ponen
¿Y por qué no puede ser la 2? Puede ser la 2, ¿ah? De hecho, a nivel eléctrico, la 2 es un poco mejor que la 3. Ok, ahorita voy a explicar por qué Orlando McCain, ha seleccionado la 3. ¿Ok? Mire, la opción 2, Paul dice, creo que es porque hay dos fases con la misma potencia. Ok, ahorita les voy a explicar por qué. ¿Por qué he elegido la opción 3? ¿Por qué para mí es mejor la opción 3 que la opción 2? Es cierto que la opción 2 tiene una mejor distribución de fases y eso va a significar que por neutro va a haber menos corriente y eso está excelente, se va a acercar más al cero. Sin embargo, mi decisión de elegir la opción 3 no va por un tema eléctrico solamente, sino va por un tema también de audio. ¿A qué me refiero? Quiero que observen mi conexión. Si yo he elegido la opción 3, donde he decidido poner los 6 monitores DAS en una fase. ¿Y qué son los 6 monitores DAS? Los monitores DAS son mis mezclas de voces. Y los 3 y las 6 mezclas de voces están conectadas, son la línea morada, a la fase 1. ¿Qué pasa si por alguna razón llega nuestro vocalista, que ahora todo el mundo pone su letra en sus iPads? Entonces viene el vocalista con su iPad para poner su letra quizás y me pide un enchufe. Entonces yo digo, ok, voy a conectarte un enchufe cerca al monitor porque pues por ahí puedo sacar un punto de luz. Vale. Y de pronto vamos a imaginar que por mala suerte el cargador o el cable está cruzado y cuando lo conecta hace un falso contacto y lo conecta en la mitad de una canción. Porque se da cuenta que está cantando y ve que la batería está en rojo y dice, uy, voy a sacar mi cargador y conecta su iPad en plena canción y hace un cortocircuito. Si hace un cortocircuito en esta red, va automáticamente a ir a la termomagnética de esta red y va a saltar la termomagnética de esta red. Y lo que va a pasar en ese momento es que todos los monitores de voces se van a apagar. ¿Ok? Y todo bien, no pasa nada. Cuando volteen a mirarme, yo voy a poder decirle qué pasó. Ok, fue por allí un problema de tu iPad o de tu conector o tu enchufe, lo que has hecho. Se fue en todas las voces. Los vocalistas van a entender que tengo que solucionar ese problema, pero mientras solucione ese problema se fue todo lo que es vocal. Pero todo el monitoreo de la banda sigue funcionando. ¿Ok? Entonces, mi problema que ha sido con las voces solo afectó a la zona de voces. Toda la parte de la orquesta o de la instrumentación sigue funcionando porque siguen con monitoreo. Entonces, todo bien. Ahora, observen que luego en la segunda fase yo he puesto 2 JBL más el Ampeg. Ahora, ¿qué JBL he puesto? No voy a agrupar cualquier JBL. He agrupado estos dos, es decir, el Drumfield junto con el Ampeg. ¿Por qué? Porque aquí está el Drumfield, que es este de acá, junto con el Ampeg. ¿Por qué he agrupado el Drumfield con el Ampeg? Porque ustedes saben que tanto el bombo, perdón, la batería, junto con el bajista, llevan el groove de una canción. Entonces, si en algún momento hay un cruce o hay un problema en esta región, pues se va a ir la región o la zona de los instrumentos que están trabajando con el groove, la batería y el bajo, y tendré que solucionar un problema allí juntos. Y por último, he puesto 4 monitores juntos, que ya es la sección de percusión menor y vientos, que será otra zona del escenario. Entonces, no solo me estoy preocupando de que esté balanceado las cargas, estoy tratando de que esté lo más balanceado posible, pero además estoy tratando de agrupar mi escenario por zonas para que si existe alguna falla eléctrica en alguna región, afecte a la menor cantidad posible y no estén salpicados. No de pronto, si hay por ejemplo, aquí tengo 3 DARs y 3 DARs. Si falla esta región, se me va la mitad de las voces, se queda la mitad, pero también se me muere el amplificador de bajo. Entonces, claro, o sea, se queda medio descompensado el escenario. Evidentemente, cualquier fallo va a afectar a la ejecución musical, pero prefiero de que si falla algo sea de la misma familia de instrumentos para evitar un problema mayor dentro de la región. O sea, si me van a ir vientos, pues se vayan los vientos, queda el resto. Si se va la parte del groove, se va el groove, pero queda el resto. Si se van las voces, pues queda el resto. Y de esa manera mantengo un poco más de orden. Entonces, para mí, y esto tiene que ver mucho con mi forma de trabajo y
la experiencia que he tenido también de algunos eventos en el que ha fallado de otras formas, prefiero la opción 3, aunque eléctricamente es ligeramente peor que la opción 2. Es más fácil solucionar problemas ya que está, vamos a llamarlo, mejor distribuido también a nivel de señal, no solo a nivel eléctrico, sino que a nivel de señal. ¿Ok? Esa es mi argumentación de por qué estoy eligiendo la opción 3. ¿Está claro? Rojas, Profe, tengo una pregunta. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo ahorita nuestra distribución eléctrica de acuerdo a lo que tenemos. Pero correcto, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, hay grupos que llevan su propia consola, su lacto, los teclados también consumen corriente, la pedalera de la guitarra? Entonces, para ese aspecto, deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, como usted ha hecho en la fase uno, ahí en esa conexión tiene un consumo de 10,8, entonces correcto, dejaríamos un espacio para llegar a los 12, ¿no? Está, correcto. ya, listo. Correcto, excelente. Y has dado un punto justo que iba a mencionar en un rato, pero está excelente. ¿Dónde está la consola? No la he puesto aquí, ni siquiera mi propia consola. ¿Dónde están el resto? Por ejemplo, los inalámbricos, si de pronto aquí vamos a usar RF. Ahorita, ¿dónde tengo espacio? En la fase uno. Y en la fase uno, pues conecta lo que quieras en la fase uno. Ay, perdón, en la fase... Sí, pues en la fase uno. En la fase uno tengo chance de poner aún más cosas. Entonces ya está. Tengo que saber cuál está libre. Por ejemplo, si fuera este caso, me diría, de hecho, el del grupo vendría y me dice, me va a decir, porque a mí me ha pasado muchas veces que ha venido el del grupo y me ha dicho, oye, amigo, un favor, hay una fase que está jalando más, ¿puedes balancearlo? Uy, ya, entonces, si viene y tú ves esto, vas a tratar de pasar algún consumo a estas dos fases o vas a conectar los equipos que vengan adicionales a estas fases que están aquí sueltas. ¿Sí? Estamos, ¿no? Y excelente, Julio, que hayas llegado a esa descripción o a ese concepto solo. Bien, ¿estamos, chicos? Pónganme en el chat, por favor, si estamos. Ok, entonces, para sus tareas, no solo necesito que me distribuyan su monitoreo o me distribuyan su sala, necesito que me digan por qué. Quiero que me argumenten. Yo les acabo de dar mi argumento. ¿Por qué estoy eligiendo esta opción? Entonces, cuando ustedes me presenten su tarea, tienen que decirme cuál es el argumento para haber hecho cierta distribución. Y ya está. Si me dan un argumento, voy a respetarlo. Voy a respetarlo, pero si no tienen argumentos, entonces voy a posiblemente, como no no me va a quedar tan claro, pues voy a hacer observaciones y eso seguramente se verá reflejado como puntaje en contra. Ajá, David, lo vuelvo a repetir. Yo he planteado aquí tres formas en las que puedo hacer la distribución del escenario. He elegido la tercera. Hay más formas, hay más formas. Puedo poner aquí una opción 4, una opción 5, una opción 6. Yo solamente he puesto tres para que se entienda el ejemplo. No les estoy pidiendo que me pongan ustedes tres opciones. Ojo, ni 4 ni 5. Pueden ponerme una sola opción. Lo que sí es que yo les he argumentado ahorita por qué he elegido la opción 3. Hay un argumento detrás. Entonces, para su tarea, ustedes cuando me pongan su distribución, tienen que argumentarme por qué. ¿Por qué han elegido esa opción de trabajo? Y ya está. Si yo veo un argumento, lo leeré, lo validaré con lo que me muestran en la tarea y tendrán puntaje. Pero si alguien me pone un pantallazo así nomás de esta conexión, entonces yo no voy a saber realmente el argumento porque quizás yo diga, pero también se podría hacer de esta o de esta, de esta. O yo tenga mi forma en la que me guste, pero ustedes me presentan algo distinto. Entonces, si no hay un argumento, yo les voy a responder lo de la tarea, oye, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no hicieron lo otro? ¿Por qué no hicieron esto acá? O mira, acá se puede mejorar esto. Pero cada observación que les haga es puntaje menos. Si está argumentado, en buena hora. ¿Estamos? ¿Sí?
Ok, Adrián, ¿los demás? ¿Los otros 20, los otros 18? Ok, perfecto. Entonces, miren, ya tenemos la 3. Realizar la distribución. Y la última es muy sencilla. De hecho, la última es prácticamente un regalo. Dice, realizar un diagrama de conexión de los distros con el centro de carga. ¿Qué pasa? Nosotros en este momento tenemos lo siguiente. Tenemos el escenario. Tenemos por aquí, voy a ponerlo en rojo, el sistema de PA con el rack de acá. Con el rack de acá, tenemos acá los dos racks y tenemos por acá todo tu monitoreo que está conectado acá a la parte de corriente eléctrica. Y acá tú tienes la parte de corriente eléctrica del PA. Entonces, nosotros en este momento tenemos algo así, ¿no? Tenemos el rack de acá, está conectado a esto. Este rack de acá está conectado a este de acá. Esto de color azul, ¿qué vendría a ser? ¿Dónde estaba acá? El tablero eléctrico. Esto de acá. Rack 1, rack 2 conectado a este tablero eléctrico del PA. ¿Ok? ¿Qué sería esto? Esto sería del PA. ¿Cuánto consumo tengo ahí? 19.228 watts. O sea que acá tengo un consumo aprox de 20K. Ahora, todo el monitoreo, todo, ¿no? El monitor A, monitor B, los ROA, todo el monitoreo, todo está conectado acá. Esto es monitoreo. Esto de color azul, ¿qué cosa es? Pues este de acá, todo este distro de acá. ¿Cuánto consumo tengo? Si ustedes suman todo, les va a dar un consumo de 34.8 amperes, lo cual es 8K, 8000. Entonces tengo acá un promedio de 8K, 8 kilowatts. Entonces, en total tengo un consumo aprox del sistema de 28.000 watts o 28 kilowatts. Ahora, este es un distro y estos también. ¿A dónde tienen que ir? Al centro de carga. El centro de carga, recuerden que es el que se conecta con nuestro generador, con el motor. Entonces, de acá conectamos al centro de carga y de acá conectamos al centro de carga. Y el centro de carga tendrá un consumo total aproximadamente de 28 kilowatts. Esa es la pregunta 3, ¿ok? Entonces, simplemente tenemos que hacer un diagrama de esto, la interconexión de los dos distros al centro de carga. Ustedes podrían tener un tercer distro, por ejemplo, que esté acá al frente en el front of house. En el front of house podrían tener un tercer distro que de pronto vaya, ¿no? De aquí hacia el centro de carga para conectar la consola, las laptops, qué sé yo. Este es otro distro que estaría en la zona de front of house. Pero ahorita esto no hemos hecho, solo tenemos el distro de monitores y el distro de sala conectados a el centro de carga o el distribuidor principal. Entonces, eso está acá graficado de esta forma. Repito, para esta pregunta no quiero que copien esto, quiero que hagan su propia versión. Esto solo es una imagen sintetizada de un poquito cómo viajarían los cables. Tenemos el distro de PA, tenemos R, S y T y neutro, que viajarían por un cable vulcanizado hacia las salidas de nuestro centro de carga, RST neutro, y de nuestro monitoreo, RST neutro viajaría hacia el centro de carga, otra salida RST. Recuerden, esta salida de aquí podría ser salida en conector CAN block, si es por chupones, un conector por fase, o esta salida podría ser un solo conector ZTAC, por ejemplo, o un solo conector twist lock, ¿ya? Entonces va a depender de cómo lo quieran conectar. Ejemplo, vamos a poner acá conector ZTAC 4. O, por ejemplo, uno de 32 amperes podría, nos queda corto, pero porque los ZTAC no, bueno, podría ser. Por ejemplo, este conector de aquí es el que necesitaríamos. Uno hasta de 100 amperes posiblemente. Miren, RST neutro. Esto es tierra. Esto sería un conector que podría salir del centro de carga hacia nuestro distro. También podríamos usar conector twist
Lock. Es esto de acá, pero necesitamos uno así, trifásico, miren. Esto es un conector trifásico, pero este no va a aguantar tanta corriente, así que para el monitoreo quizás, pero para la sala no va a aguantar. Esto es RST neutro y el del centro es tierra. Esto sería otra forma de conectarnos al centro de carga. O si el consumo es excesivamente mayor, podríamos usar un conector, el CAN block, que son estos de acá. Pero claro, estos pueden soportar hasta 200 amperes, no hay ningún problema. Pero estos de acá serían un conector por cable. Entonces, ojo, miren, hay diferentes formas, diferentes conectores, ¿ok? Repasen ese PDF. Entonces, dependiendo del conector que se elija, se conectará de un punto a otro. Y ya luego el centro de carga es el que se va a conectar a nuestro motor. Y esta sería prácticamente la respuesta de la pregunta número 4, que dice realizar un diagrama de conexión de los distros con el centro de carga. Y pues ya tendríamos resuelto todo el ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay un límite de amper en las llaves? Sí, depende de la llave que tengas. Si tú pones acá llave de 100 amper, significa que podrás conectar como máximo pues 100 amper. ¿Ok? Ahí está, 100 amperes. Pero si tú te compras pues una llave de 32 amperes o de 20 amperes, pues podrás conectar como máximo 32 amperes. Te das cuenta, son más chiquitas porque aguantan menos corriente. Entonces, hay diferentes llaves, depende del consumo que vas a tener. Dime, Adrián. ¿Se tendrá que especificar el calibre del cable también? No les he pedido esto en esta ocasión. Si lo ponen en buena hora, excelente. Sería interesante que según el consumo eléctrico me digan el calibre del cable. En buena hora, van a aprender más, pero no es obligatorio. Quizás para más da una idea para el próximo ciclo incluirlo en la tarea del próximo ciclo, pero como ya está publicado lo de este semestre, pues va a ir con lo que hay. Bien, preguntas. Preguntas. ¿Todo claro? Interesante. Ok, perfecto. Entonces recuerden, tienen la actividad, que es grupal, tiene que estar todo argumentado. Son libres de armar el sistema como quieran. Ahí tienen totalmente libertad en la parte de conexión de audio, pero va a repercutir en la parte eléctrica. Tienen toda la semana. Recuerden que el plazo máximo es el día domingo. Y ahora nos vemos en la tarde. Recuerden, el primer grupo es a las 5:30, el segundo grupo a las 7:30, para poder practicar lo que estamos viendo. La idea es instalar un equipo de audio, ponerlo en marcha y conectarlo y ver la parte de consumo eléctrico con los medidores de pinza y también los multímetros, ¿ok? Entonces, nada, recuerden que en el Q10 está tanto la tarea grupal como lo que vamos a ver en el laboratorio. Tráiganlo, ténganlo a la mano, descárguenlo en su celular o imprímanlo para no perder tiempo. ¿Ok, chicos? Listo. Cualquier duda o consulta para cerrar el tema, lo hacemos ahora en la tarde. Cierto, lleven protectores de oídos. Lleven sus protectores de oído para evitar que a la hora que estemos poniéndole caña al sistema y generemos mucha bulla para ver el consumo real, no se vayan a aturdir, ¿ok? En la farmacia cuestan desde 2 soles. Hay tapones de oídos que pueden comprar si es que no tienen uno a la mano, ¿ok? En cualquier farmacia lo venden. Listo, muchachos. Nos vemos más tarde. Cuídense. Chao, chao.